Muy buenos días, bienvenidos a la siguiente sesión de este congreso. El título, como ustedes saben, es el Simposium de Enfermedades Pulmonar Obstructivas. En este simposium tenemos distinguidos expositores de diferentes países, dos expositores de los Estados Unidos y una expositora del vecino país de Brasil. Vamos a comenzar entonces a tiempo con el primer expositor. El primer expositor, para mí siempre es un honor presentarlo y probablemente muchos de ustedes lo conocen, es nuestro querido compañero de ALAT, el doctor Bartolomé Celli. El doctor Celli es médico egresado de la Universidad Central de Venezuela, pero se lo llevaron para los Estados Unidos, trabaja en el Imperio y él actualmente es profesor de Tufts University y trabaja en la división de Pulmonar and Critical Care del Brigham and Women's Hospital en Boston. Además de esto, Bartolomé es un líder internacional, como todos ustedes saben, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y es un amigo de corazón de la Asociación Latinoamericana del Tórax. Adelante, Bar. Muchísimas gracias, María. Un placer estar aquí con todos ustedes. Me encanta el tema, por una parte, pero me preocupa por la otra, porque cuando a uno le dan una conferencia intitulada Impacto Global de la EPOC, es porque ya está listo. Solo le gana historia de la EPOC y su futuro. Así que revisaremos en el momento cuál es el impacto de la EPOC. Lo voy a tratar de hacer desde el punto de vista tanto epidemiológico como económico, sin descartar la influencia sobre el individuo. Aquí están los 4 jinetes del apocalipsis. Estos son los jinetes del apocalipsis para todos los países del mundo. Y todos tienen una virtud, que tienen la C en sus palabras, tanto en inglés como en castellano. La enfermedad coronaria, el cáncer, el accidente cerebrovascular y la EPOC. El último jinete en este caballo es el más feo. Está flaco, le falta un ojo, desnutrido, y es el que galopa más rápido. Ni el cáncer se ve tan feo como el EPOC. De forma tal de que esta enfermedad, que hasta no hace mucho era desconocida, ahora comienza a ser parte del panorama de todos los países donde nos movemos. ¿Cuáles son los objetivos de mi conferencia? La primera es demostrarle que es un problema de magnitud importante. La segunda, darle la visión optimista de que estamos progresando. La tercera, de que hay un futuro que es complejo y que he llamado basado en los ómicos. Y al final les daré una pequeña visión de lo que son los ómicos. Veamos qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud en su último reporte del 2012. Y para ello he tomado de Lee Young-wook esta frase: las vidas de demasiadas personas en el mundo están siendo oscurecidas y cortadas por enfermedades crónicas, tales como la enfermedad del corazón, mis héroes, o accidentes cerebrovasculares, pero les ruego que por primera vez en la historia nuestra, las enfermedades crónicas respiratorias, fundamentalmente la EPOC y posiblemente incluidos daños intersticiales del pulmón, pasan a ser jugadores clave en este destino. Es un problema sumamente grande. Es un problema sumamente grande porque causan el 7% de todas las muertes que se suceden en el mundo, que son ya 62 millones. Nosotros, el aparato respiratorio, en su problema crónico, no estoy considerando a enfermedades agudas, mata el 7% de la población mundial. Y eso nos incluye a todos nosotros que estamos en el bello mapa que ven a mi espalda. Es interesante ver cómo dentro de este contexto el mundo científico se ha movido para tratar de determinar la prevalencia de la enfermedad. Y ustedes irán a conferencias sobre cómo son los instrumentos y cuáles instrumentos deben utilizarse para normalizar cómo se realizan estos estudios. Sin embargo, en el contexto de la ALAT, lo que yo quiero señalar es cómo nosotros sí podemos y cómo participamos. Esto es del Lancet, cómo participamos a través, por ejemplo, del estudio Platino
en la escena mundial. Y como un grupo de individuos que comprendemos más o menos el 20% de la humanidad en todo el hemisferio occidental, cómo dentro de ese grupo nosotros jugaremos un papel vital. Lo que más me gusta cuando veo auditorios como este llenos es ver a los jóvenes. Sí existe la posibilidad de que ustedes se incorporen en esta lucha, en el campo que tenemos, para tratar de dominar con nuestras armas estos flagelos que son sin duda alguna problemas, pero que son dominables. Paralelo a los estudios platinos se han estudiado, hay una iniciativa que es la iniciativa BOLD, que en inglés es calvo, por eso el calvito que le pinté aquí arriba al BOLD, donde los estudios se hacen en otros países y demuestran que hay un rango diverso, que va desde los más bajos, y debemos sentirnos orgullosos porque ustedes pueden ver aquí que la mayoría de los países nuestros están hacia la derecha en comparación con otras regiones del mundo. Sin embargo, aproximadamente 10%, entre 7 y 10% de todos los habitantes que se tamizan en estos estudios tienen EPOC. Aquí está lo que ha sucedido en el mundo, al menos a través del Instituto Nacional de Salud. Este es para los Estados Unidos, la caída que ha habido en la incidencia por muerte de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto es optimista para nosotros los varones, pero en la derecha les quiero presentar el gráfico para las mujeres para identificar a ese sexo como un sexo a riesgo que quizás tenga una respuesta distinta y que necesita que la estudiemos para aproximarnos al problema. Es posible, como lo demuestra el eje de la Y, que no es igual al eje de la Y en los hombres, que esto es consecuencia en parte a la liberación femenina, donde las mujeres fuman igual que nosotros, si no más que nosotros, pero merece que tengamos atención porque es este sexo el que se expone en nuestros países al cocinar con leña, a la casa con contaminación interna, y nos da la oportunidad única en todos los países nuestros para estudiar la patobiología en presencia de estos agentes distintos al cigarrillo. Veamos qué nos ofrece el panorama de cómo aproximarnos a estos problemas. ¿Cuáles son los determinantes de salud y la contribución a una muerte prematura? En este círculo, tomado de este trabajo en Health Affairs en el 2002, vemos que el problema más grande que afecta nuestra civilización es un problema de comportamiento, es un problema de la persona haciendo cosas que sabemos son dañinas, pero continuamos haciéndolas. Entre ellos, fundamentalmente, la obesidad, el fumo y la exposición a los agentes polutantes. Es muy interesante cómo los institutos que otorgan dinero para la investigación adoran, yo sé que está Michael Campos acá, el campo genético, pero si nosotros lográsemos dominar el campo genético, impactaríamos sobre la sociedad solo en un 30%, quizás menos. En cambio, si cambiásemos los patrones de conducta, tendríamos mucho más impacto sobre la prevención de la muerte que afecta a nuestros ciudadanos. Y dentro de ello, como una unión, debemos ir a nuestros gobiernos pidiendo mejor ambiente, mejor salud, mejor cocina, mejor control del cigarrillo, porque allí estará la victoria en estos problemas. Las circunstancias sociales, pobreza, son parte, y la exposición al ambiente, que por supuesto constituye un problema. Por último, perdón, la anterior, esto es lo que se estima es nuestra responsabilidad. Nosotros matamos 10% de nuestros ciudadanos. Así que prepararnos bien como médicos para disminuir esta tajadita no es una mala idea. Esta la tenemos como responsabilidad nuestra y por consiguiente es nuestra responsabilidad afrontar ese aspecto de este problema global. Sabemos que el cigarrillo está al centro de este problema, pero no es la causa única. Esta es la situación, yo representé al mundo como este globo, nuestra querida Tierra. Si calculamos que el 21% de la población fuma, en este mundo está fumando actualmente 1,2 billones de ciudadanos.
Esto es una carga que no debería existir, porque las razones las entendemos, las consecuencias las conocemos y es totalmente prevenible. Hay aproximadamente, como les enseñé, entre 6 y 8 millones de muertes atribuibles al cigarrillo, pero no es la única causa de EPOC. Si eliminamos todos los cigarrillos, dentro de 40 años todavía habrá una población de enfermedad con problemas crónicos respiratorios no relacionados al cigarrillo. Y para ello he tomado este estudio que hicimos con Ron Halbert, utilizando los datos de una encuesta que se realiza en Estados Unidos cada 10 años, que es el NHANES 3, y en esa encuesta se hace una espirometría y se preguntan cosas como usted tiene EPOC, usted tiene hipertensión, usted tiene asma, y así se trata de discernir cuáles son los factores que impactan sobre los desenlaces específicos. Este es el número proyectado de pacientes con EPOC en NHANES 3, 19 millones, de los cuales han fumado o continúan fumando 76% de ellos, responsables en ese estudio por los EPOC de esas personas. Sin embargo, el 24% de los pacientes no fumaban, no tenían exposición al cigarrillo, pero tenían obstrucción al flujo aéreo en la espirometría. 4 millones en los Estados Unidos. De estos, una cuarta parte tenían asma, historia de asma, posiblemente responsable de esa obstrucción por remodelación de las vías aéreas, pero existe un grupo de 75% de estas personas que no fuman, no tienen asma y tienen obstrucción. Yo no les voy a enseñar los resultados del estudio platino, pero el estudio platino ha confirmado que en ausencia de cigarrillo existen riesgos como infección previa, fundamentalmente tuberculosis en las ciudades encuestadas o exposición a humo de leña o biomasa que puede ser responsable por esto en nuestro continente. El porcentaje encontrado en el estudio platino por Ana María, por todos los que participaron fue 26%. Nótese que es muy parecido a lo que encontramos en Estados Unidos en NHANES. De forma tal de que aunque disminuimos el fumo, continúa siendo un problema. ¿Cuesta mucho? Sí, cuesta mucho. Esto es lo que cuesta un paciente con EPOC por año. Hay varias ciudades, varios países en el eje de las X. El promedio sería aproximadamente $2.500 a $3.000 cada paciente con EPOC. Cuando el contagio de cada paciente que se incorpora a la población de EPOC es calculado, ustedes verán que en todo el mundo existe un costo sumamente grande, 875 billones de dólares, para cuidar a nuestros pacientes con EPOC, de forma tal de que convencer a nuestros políticos, lo cual no es fácil, de adoptar medidas que disminuyan esto, se traduce objetivamente en productividad para el paciente y en disminución de costos para el país. ¿Cómo se distribuye y qué es lo que hay que prevenir? En esta torta, con sus distintos segmentos, está el costo calculado de lo que cuesta el cuidado de pacientes con EPOC. La tajada mayor y la que en lo que estaba escuchando a la ventilación mecánica no invasiva, en la que estamos escuchando cuando vayamos a los distintos simposios sobre el tratamiento preventivo, sería no solo disminuir la prevalencia de la enfermedad, porque va a continuar existiendo, pero tratar de disminuir los ingresos. Y en esto tendremos también que hacer mucha investigación y esfuerzo. No somos inocentes, somos culpables. Esta enfermedad continúa siendo subdiagnosticada. Y aquí está este trabajo de Joan Soriano, que apareció en Lancet en el 2009, donde acumuló la evidencia en el eje de las X los distintos países, en el eje de la Y izquierda la prevalencia y en el eje de la derecha el subdiagnóstico. La tajada azul oscura representa los no diagnosticados en las escuelas, en las encuestas. La tajada azul clara de cada barra representa los pacientes diagnosticados. El 70% de los pacientes, 80% de los pacientes, bien sea en Oviedo, España, o en Montevideo, Uruguay, donde estamos hoy, no están diagnosticados por EPOC. Y esto es también en los Estados Unidos. El estudio platino tiene una gran responsabilidad en puntualizar que este problema es nuestro,
y es un problema que nosotros debemos atacar. Siempre lo digo y lo vuelvo a repetir. En el año, no sé, 36 o 28, no sé cuándo, Jesucristo le mandó las lenguas de Pentecostés a los apóstoles y eran 12 pescadores. Y los señores eso nos les dio un yello y salieron por allí y convirtieron a todo el mundo. Aquí hay 400 personas, 300 personas, nosotros tenemos que ser apóstoles de esta causa y salir, porque este instrumento que es asequible, que no es costoso, nos permite diagnosticar el problema y mientras no lo diagnostiquemos, no los trataremos. Y de hecho, si ustedes ven los datos nuestros, en platino otra vez, verán ustedes que continuamos subtratando a nuestros pacientes en el área donde nos movemos. Por último, ¿qué dice para el individuo las líneas GOL? Las líneas la definen como enfermedad obstructiva caracterizada por limitación al flujo aéreo, una respuesta anormal a la inflamación y asociada con comorbilidades. Sin embargo, no son todas las comorbilidades. Son comorbilidades específicas como ustedes ven en este gráfico. Ansiedad y depresión, enfermedad coronaria, la anemia, osteoporosis, caquexia y cáncer de pulmón ocurren en pacientes con EPOC con mayor frecuencia que en pacientes sin EPOC. Y son cosas que tenemos que aprender si queremos tratar al paciente global una vez que tiene la enfermedad. Aquí hay una representación de los ómicos. Esta es muerte en el centro. Este es un gráfico orbital de los pacientes de la cohorte BODE, donde representamos en forma galileana la relación de ciertas comorbilidades, 78 de ellas calculando el riesgo relativo para mortalidad, y su proximidad al centro representa la posibilidad de que el paciente muera si tiene esa comorbilidad. Ustedes verán que el planeta representa la prevalencia de la enfermedad. Aquí está el planetario galileano copernicano de las comorbilidades de EPOC. Cada comorbilidad está representado en su prevalencia por el tamaño del planeta y su cercanía a la muerte, la importancia que acarrea esa comorbilidad para producir ese desenlace. Quiero hacer notar, por ejemplo, que la disfunción eréctil altamente frecuente es un castigo para el que fuma, porque tendrá infelicidad el resto de los días. Además de disnea, estará limitado en sus funciones y durará muchísimo. Lo mismo la hiperlipidemia y la apnea del sueño, que son tratables. Fuera del círculo, las que no impactan sobre mortalidad. Dentro del círculo, las que impactan sobre mortalidad. Esta nueva manera de representar volúmenes de datos grandes es lo que nos va a permitir discernir qué es basura y ruido y qué está relacionado con la enfermedad. Y se abren hipótesis como esta lanzada por los Calzo. Todos nosotros tenemos un genoma, producimos proteínas que se traducen en mensajes metabólicos a nuestras células, pero esa información genética no es el único problema, es la exposición e interacción con el ambiente que incluye bacterias y el hecho de que todas nuestras células responden solamente por 6 mecanismos. Nuestros órganos no tienen sino 6 formas de responder, están aquí todas señaladas. Les ruego consulten este trabajo porque es muy interesante. Lo que implica es que ante una exposición nuestros genes resultan en un fenotipo intermedio si existe un desbalance entre la forma de respuesta y entre nosotros habrá individuos inflamados e individuos apoptóticos. Habemos gorditos y flaquitos, fibróticos y hemorrágicos, y se acabarán los linderos de las enfermedades por órgano y vendrán las enfermedades agrupadas por patobiología. Y muchas de ellas ya no serán tratadas como órganos individuales, sino integradas en la patofisiología que las causa. Y para allí hemos de dirigirnos. ¿Cómo se hará? Clínico, esto es el maletín lleno de dinero yendo al banco. Científicos básicos no tienen maletín, pero andan leyendo Science y produciendo muchos datos, pero los dos tienen que sentarse a hablar y tendremos que tener la integración de datos para que la persona que nos pueda integrar los datos para hacer sentir toda esta información que ahora nos ocurre. Conclusión. La EPOC está aquí para quedarse. Es nuestra responsabilidad diagnosticarla y tratarla apropiadamente. El problema que tenemos nosotros que debemos continuar predicando es que está subdiagnosticada, subtratada
o maltratada. Y nosotros los conversos hemos de salir a enviar el mensaje a todos aquellos que somos responsables por el tratamiento de los pacientes. Quiero dejarles con la idea de que la EPOC, la enfermedad coronaria, la anemia, la osteoporosis, no son enfermedades distintas. Posiblemente muchas de ellas están ligadas. Y vendrá el día en que el paciente será evaluado y será tratado por la patobiología que lo afecta. Yo quisiera tener 40 años menos para unirme a estas nuevas tecnologías que tenemos, la capacidad de investigar mucho más profundamente la patobiología para poder tratar a los pacientes en forma integral, pero basado en conceptos patobiológicos. Para allá vamos. Yo creo que estamos aprendiendo más y el mensaje que quiero dejar como una persona ya un poco mayor es que tenemos que seguir adelante. Muchísimas gracias.